Bienvenidos a todos a este espacio informativo y educativo de Vigel y en esta ocasión vamos a tocar y vamos a tratar sobre un tema muy importante, el cáncer de hígado, un tipo de cáncer que según las últimas incidencias hay más de 40.000 casos entre Estados Unidos y Puerto Rico, casos nuevos. Y para esto hoy nos viene a hablar precisamente la doctora Mirelis Acosta, ella es hematóloga, oncóloga. Doctora, bienvenida a este espacio informativo de Vigel. Gracias por la oportunidad que me ofrecen. Doctora, muchas gracias a usted. Y precisamente para entrar en materia, doctora, hablemos un poco sobre la incidencia del cáncer de hígado. ¿Cómo está precisamente esta condición dentro de Puerto Rico y Estados Unidos? Si la incidencia del cáncer de hígado primario ha ido en aumento en las últimas 4 décadas, los casos han triplicado, que es alarmante saber que esta condición ha aumentado tanto en estos últimos años. Podemos decir que se estima que alrededor de 40.000 casos entre Estados Unidos y Puerto Rico son diagnosticados todos los años. Precisamente, doctora, ¿cuáles son esos factores o los principales factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer? ¿En qué hay que tener o qué hay que tener en cuenta como para decir, aquí hay foco rojo, necesitamos ir a atendernos? Sí, la condición crónica de el virus de hepatitis B, hepatitis C y el hígado graso como tal pueden causar cirrosis al hígado y estos tres factores son de alto riesgo para el desarrollo de cáncer de hígado por la inflamación crónica que esto puede llevar al hígado a través de los años. Doctor, y precisamente, ¿en cuánto tiempo podría comenzar a manifestarse este tipo de factores de riesgo? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuándo hay que evitar esa negligencia? Decir, ah, no, esto no es nada, más adelante se me puede pasar. Cualquier paciente que tenga el diagnóstico de hepatitis C, hepatitis B o que tenga cirrosis asociada al hígado graso, debe de tener un seguimiento porque a través de los años, pueden ser 10, 15 años luego del diagnóstico, puede haber el desarrollo de una malignidad por esta inflamación crónica. Existen tratamientos para hepatitis C, existen vacunas para evitar tener contagio de hepatitis B, pero realmente si ya tiene el diagnóstico la persona, estos son factores de riesgo para este tipo de cáncer y definitivamente debe tener un seguimiento y un escrutinio para la enfermedad. Muchísimas gracias, doctora. Hay un tema muy importante y es qué nos podría indicar o informar sobre cómo se diagnostica precisamente el cáncer hepatocelular en estadios tempranos, por ejemplo. Pues mira, usualmente se diagnostica con imágenes. Si el paciente está teniendo un seguimiento cercano, puede que le estén enviando laboratorios, marcadores tumorales y sonogramas. Y de verse alguna lesión sospechosa, pues se envían unas imágenes que son específicas para diagnosticar este tumor. Básicamente pueden ser CT o MRIs con un protocolo de hígado que básicamente tiene una forma de captar y soltar el contraste bien clásicos para diagnosticar este tumor primario de hígado. Ok. Doctora, ¿cuáles son esas diferencias o cuál es esa diferencia entre el cáncer hepatocelular asociado a hepatitis B, a hepatitis C o a hígado graso? Pues mira, realmente eso es algo que se está estudiando. Sí entendemos que la biología de estos tumores puede ser completamente diferente cuando es asociado a un virus versus cuando es asociado al hígado graso, pero todavía esa información no la tenemos por completo y es algo que estamos evaluando y quizás estamos viendo las diferencias en cómo responden a los tratamientos. Sigue siendo, ¿verdad? Patológicamente el mismo diagnóstico, pero estamos aprendiendo mutaciones que están asociadas a esa biología del tumor que definitivamente se está comportando y estamos viendo diferencias en ella. Doctora, y cuando ese tipo de cáncer o de patología están en un estadio muy avanzado, ¿cuáles son los principales tratamientos que hay que comenzar a ejecutar? Pues en cáncer de hígado lo que vemos para saber, ¿verdad? El estadio no es como otros tumores. También tiene un factor bien importante la función del hígado. Hay una medida que se llama Child-Pugh Score, que básicamente tiene que ver con parámetros de laboratorio que miden el funcionamiento del hígado. Y para nosotros es bien importante y respectivo a el tamaño de la lesión, cuántas lesiones tenga para saber si podemos tratar al paciente y si el paciente va a tolerar el tratamiento, esa
medida, porque esa medida nos dice que su hígado está funcionando adecuadamente para tolerar el tratamiento. Porque estos pacientes en muchas ocasiones tienen dos condiciones. Van a tener su cáncer primario de hígado, pero también tienen su cirrosis hepática, que es una condición que también es aparte. Y las dos tenemos que tener como una evaluación de ellas para saber si pueden tolerar el tratamiento. Y ese Child-Pugh score se divide en A, B o C y la mayoría de los tratamientos están indicados para pacientes que tengan un funcionamiento adecuado de hígado en A, algunos para B. Ok, doctora. Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el Opdivo más Yervoy, no sé si lo estoy pronunciando bien, como primera línea en el cáncer hepatocelular avanzado. ¿Qué datos clínicos sustentan el uso de combinación de estos tratamientos y como primera línea precisamente para este tipo de cáncer? Sí, estas son muy buenas noticias, ¿verdad? Tener más opciones para nuestros pacientes en primera línea. Cuando hablamos de primera línea en tumor de hígado avanzado, estamos hablando de pacientes que no fueron candidatos a una cirugía. Para poder ser candidatos a una cirugía hay un tamaño específico del tumor que se puede operar o una cantidad de lesiones que se puede operar, que nosotros siempre los enviamos a los cirujanos expertos en el tema para evaluar el caso. Y si se estima que no es candidato a una cirugía, que no es candidato a un trasplante de hígado, que también tenemos unos criterios para saber si el paciente podría trasplantarse con enfermedad, son bien estrictos porque obviamente es un tema bien delicado. O sea que si no es candidato a una cirugía, a trasplante de hígado o a una terapia de control local, porque existen algunas embolizaciones que se pueden hacer para controlar el tamaño del tumor, entonces pensamos en tratamientos sistémicos. También si el tumor se ha regado más allá del hígado y está en algún otro órgano, que ya es una etapa más avanzada, pues queremos un tratamiento sistémico que cubra todas las lesiones por igual. Y ahí entonces empezamos a evaluar las opciones que tenemos en primera línea. Recientemente se aprobó la indicación en primera línea de la combinación de Opdivo y Yervoy. La teníamos ya en indicación en líneas secundarias, ¿verdad? Después de haber fallado a otros tratamientos, pero ahora lo podemos usar de entrada en pacientes que tengan enfermedad avanzada, que no sean candidatos a una cirugía ni una terapia de control local. Claro que sí. Doctor, y precisamente en los últimos días también se ha informado mucho de uno de los beneficios o de cuáles serían los beneficios de supervivencia que demostró precisamente el ensayo de fase 3 del CheckMate 9DW. No sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Qué nos puede comentar precisamente de este ensayo? ¿Qué tan exitoso o qué tan provechoso puede ser para el tratamiento de esta condición? Pues lo importante de este ensayo es que al análisis de 3 años de los pacientes que estaban en Opdivo y Yervoy comparado a una línea de primera, en una terapia de primera línea que está indicado, que usualmente eran terapias en pastillas, básicamente a los 3 años el 38% de los pacientes que estaban en la combinación de inmunoterapia, que es el Opdivo y el Yervoy, estaban vivos versus un 24% de los pacientes que estaban en las otras líneas de terapia. O sea que hay una, ¿verdad? Favorece, la data fue a favor de la combinación de inmunoterapia en cuanto a esta información. Pues sí, Ah, muchísimas gracias, doctor. Doctora, ¿qué criterios, ahorita nos hablábamos un poco sobre los criterios clínicos que deben cumplirse para considerar un tratamiento como opción de primera línea? Pero quiero saber si existen precisamente biomarcadores que podrían predecir o que predigan la respuesta a esta combinación de inmunoterapias. nosotros hacemos a veces unos análisis de mutaciones, que son mutaciones específicas que pueden tener el tumor, está la expresión del PDL1, pero en este caso no es necesario tener biomarcadores para este tipo de terapia. O sea que realmente se podría utilizar irrespectivo a los marcadores. En Creo que algunas sí. ocasiones los pacientes con cáncer de hígado no todos tienen biopsia porque es el único tumor que nosotros podemos diagnosticar con imágenes. Nos gusta tener la biopsia y si podemos tener la biopsia es ¿verdad? Favorable para el paciente, pero no todos los pacientes con este tumor tienen una biopsia por lo clásico que puede ser el diagnóstico con las imágenes. Hay de pronto un seguimiento anterior más allá del diagnóstico, de pronto
con tratar de salud mental, como el acompañamiento, o que el paciente mismo puede elegir qué camino tomar de acuerdo a los pros y contras que le puedan dar los especialistas. Sí, definitivamente esto es un diagnóstico que requiere un grupo multidisciplinario, porque requiere que el paciente no solo esté viendo al oncólogo, sino que en algún momento se haya podido ver con un cirujano, con un hepatólogo, con a veces los radiólogos intervencionales, que son los que hacen los procedimientos de control local, las embolizaciones. O sea que en su mayoría el paciente va a estar viendo un grupo multidisciplinario y por lo menos aquí en Puerto Rico tenemos la ventaja de que la mayoría de los pacientes vienen con familiares, tienen un apoyo social bueno, casi siempre, ¿verdad? Tienen su pareja, familiares que los acompañan y eso es muy importante para que el paciente pueda manejar toda la situación de una forma adecuada. Claro que sí. Doctora, ya casi para finalizar, ahorita hablábamos de que los casos nuevos cada año se han incluso triplicado en entre Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Qué otras cifras usted nos podría regalar de pronto? ¿Cuántos pacientes se estiman estén en un tratamiento de primera línea? ¿O cuántos o cómo se podría diversificar precisamente ese número de casos nuevos en el tratamiento o el seguimiento que hoy por hoy tiene? Sí, la realidad es que no todos estos pacientes que son diagnosticados van a estar en tratamientos de primera línea. Lo ideal es que se diagnostiquen en una etapa que puedan operarse y puedan tener, ¿verdad? Una cura, ¿verdad? Si se puede hacer una cirugía, un trasplante. Lamentablemente, mientras más avanzado esté la enfermedad, el pronóstico es más desfavorable y definitivamente si vemos los números, cerca de 20.000 casos fallecen al año de esta condición, o sea que, y si vemos de esos casos que fallecen, son los que están, ¿verdad?, diagnosticados en etapas más avanzadas. Lo ideal siempre es que el paciente se pueda diagnosticar un tiempo favorable y que el paciente tenga su seguimiento. Si tienes condición de hígado graso, debes de evaluarte para la posibilidad de tener fibrosis en el hígado. Si tienes hepatitis C, hepatitis B, tienes que tener un seguimiento bien cercano porque ya son factores de riesgo. Y definitivamente, pues, estos números, pues, pueden variar, pero lo alarmante es que lleguen en etapas más avanzadas. Claro que sí. Doctora, ya para finalizar, ¿qué consejo, un mensaje que le quiera regalar a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, a los pacientes, por supuesto, y a aquellas personas que también pueden prevenir y pueden atenderse a tiempo precisamente para evitar un proceso mucho más complicado, pero que siempre, en la mayoría de los casos, puede terminar como en prevenir? Sí, tengan su seguimiento con su médico primario. En Puerto Rico existen clínicas para evaluación de hígado graso. Alrededor de la isla tenemos alternativas para que tengan esa evaluación que es importante porque es algo que se entiende que del 2030 en adelante podrían terminar siendo la mayoría de los casos de cirrosis hepática asociados a ello. O sea que pensamos que esto es algo del diario que todo el mundo tiene, pero puede ser peligroso. ¿Verdad? Pacientes diabéticos con hígado graso tienen mayor riesgo a desarrollar esta cirrosis, que definitivamente tengan su seguimiento con su médico primario, tengan su escrutinio, su evaluación, que no dejemos pasar las cosas porque nos sintamos bien, porque pues se nos puede pasar el barco, como nos dice. Claro que sí, doctora. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estuvo acompañando la doctora Mirelis Acosta. Ella es hematóloga oncóloga. Muchas gracias y esperamos volverla a tener dentro de otro espacio aquí en Importante Vigel. también que sepan que en Puerto Rico tenemos estudios clínicos donde básicamente en estos estudios se han incluido pacientes puertorriqueños. Precisamente estos Ya. estudios nosotros los corrimos en Puerto Rico, o sea que nos sintamos orgullosos de que esta data también nos incluye a nosotros y es importante que sepamos que estas oportunidades existen, que las tenemos y que podemos incluirlos. Y hoy por hoy, doctora, esos estudios, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo van? ¿Qué tan avanzado o qué tan provechoso ha sido Puerto Este Rico en estudio la... es el que ya salió la indicación, pero hay otros estudios, ¿verdad?, que siguen corriendo para hígado que tenemos y que las alternativas están para los pacientes. O sea que sepan que eso lo tenemos aquí en Puerto Rico y que definitivamente sepan que es una alternativa para ayudarlos. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable por este tiempo que nos regaló aquí en Vigel. Muy bien, Eh, gracias a ustedes. Y Buenas gracias a tardes. todos y gracias también a todos los que se conectaron con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión.
BeHealth, tu conexión con la salud. Encuentra más información en behealthpr.com.